buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa familiar, hoy más juntos que nunca, ¿no es cierto?, en esta cuarentena que estamos haciendo. Y bueno, vamos a seguir tocando temas de salud, como siempre, pero hoy, digamos, la idea es hacer un programa distinto. ¿Por qué distinto? Porque lo que vamos a hablar hoy está hecho un poco en base al programa de la semana pasada. Quedaron muchísimas interrogantes, preguntas sin contestar, ¿no es cierto? No hubo tiempo, más allá de que el doctor Irrazábal en todo momento trató de explicar todo. Bueno, fueron muchas preguntas y lo que me llamó mucho la atención es que durante la semana siguieron llegando mensajes y muchas futuras mamás nos pedían, ¿no es cierto?, de que si podíamos hacer un programa en base a lo que es un embarazo normal, un control de un embarazo normal. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre en cuanto a cómo se hacen los controles en esta época en que los médicos están atendiendo, algunos sí, otros no, los turnos están espaciados, algunos estudios no se pueden hacer, las ecografías están tardando. Entonces, yo tomé en base las preguntas en base a lo que ustedes me enviaron y armé más o menos una grilla como para ir desarrollando el programa. Les soy sincero, no creo que lo podamos hacer totalmente hoy, no creo que lo podamos hacer completo porque así, tomando lo que consideré un poco más relevante, estoy hablando de 30 temas, 30 preguntas. Y hablando poco son 2 minutos, 60, no creo que terminemos. Vamos a hacer una cosa, vamos a comenzar a hablar, ustedes pueden enviar sus preguntas, recuerden que hemos cambiado el número del WhatsApp, es el 376 26 46 61. Seguimos también con nuestra página de Facebook, los programas están subidos ya, tanto el que hicimos con el señor gobernador y la semana pasada ya están todos también subidos a YouTube. Y bueno, nos comunicamos en la semana, también yo me estuve comunicando con muchos pacientes a través del WhatsApp web, así que siempre estamos en contacto. Entonces, la idea es hacer un programa desde que comienza el embarazo y cómo debe controlarse. Muchas veces hablamos de esto, pero hoy vamos a tratar de ser bien prácticos, bien didácticos, sin dejar de lado las preguntas nuevas que ustedes pueden introducir hoy y sin dejar de lado estas dos cosas que nos están acosando, ¿no es cierto?, como son el coronavirus y el dengue. Pero vamos a situarnos en el embarazo normal, tratando de llevar un poco de más que nada de alertar, ¿no es cierto?, no de alarmar, y cómo se debe hacer el control. Entonces, primero, y lo que uno tiene que tener en cuenta es cómo uno hace la confirmación de un embarazo. Cómo se hace, cómo una persona, porque el embarazo puede ser planificado, o sea, una familia o una pareja puede decir, bueno, nosotros, este es el momento que decidimos empezar a pensar en tener un hijo por tal y tal circunstancias, cada uno tendrá sus motivos, y otros en que, bueno, se presenta subrepticiamente la circunstancia y uno se encuentra con esta situación. Entonces, ¿cómo se hace la confirmación del embarazo? ¿Cómo una futura mamá sabe que está embarazada o puede descartar el embarazo? Lo más rápido en lo que uno se basa es obviamente en lo que se conoce como el atraso menstrual o la falta de la menstruación normal. La menstruación sabemos que ocurre regularmente, que cada mujer tiene un periodo que que sistemáticamente se repite todos los meses y que es uno de los principales referentes para saber si una mujer está embarazada. Cuando no le llega la menstruación el día en el que estaba esperando, ¿no es cierto? Hay mujeres que tienen algunos síntomas previos a la menstruación y saben que ya están por menstruar, y hay otras que no, ¿no es cierto?, que directamente lo que hacen es encontrarse con la falta de esta menstruación. ¿Qué es lo más práctico? Bueno, es dosar una hormona que se llama gonadotrofina coriónica en orina. Esto, que parece un nombre difícil, es el famoso test que se compra en la farmacia, ¿no es cierto?, el EVA-test, que uno, ¿qué hace? Va al baño, hace pis sobre ese
aparatito y tiene una característica. Si es positivo, es positivo. Hay embarazos. O sea, es difícil que un EVA test le dé un falso positivo. Ahora, si le da negativo, uno no debe descartar el embarazo. Si continúa con los síntomas o continúa con el atraso menstrual, lo que hay que hacer es esperar 3-4 días y volver a repetirlo. Bueno, una vez, esto es una manera, digamos, doméstica, casera de diagnosticar un embarazo. ¿Cómo lo puedo certificar? Bueno, si yo tengo la certeza de que el EVA test me dio positivo y quiero saber si realmente estoy embarazada, entonces, ¿qué hago? Hago una consulta con un obstetra, ¿no es cierto?, con un tocoginecólogo, y seguramente me va a pedir un estudio de sangre donde se dosa la misma hormona que se eliminó por orina, pero ya en sangre, y que se llama subunidad beta. Ese análisis confirma el diagnóstico de embarazo. O sea que tenemos una manera que es manual, ¿no es cierto? Uno va, compra el test en la farmacia y se lo hace, y después ya lo confirma con el estudio pedido por su obstetra. Obviamente que esto seguramente ameritó una consulta previa, ¿no? A partir de allí, ¿cómo se hace el cálculo de la fecha probable de parto? Yo les voy a dar una formulita que no falla o tiene muy pocas fallas, ¿no es cierto?, para calcular cuándo va a tener uno su bebé. Porque el tema es así. Uno toma el primer día de la última menstruación. Vamos a ser prácticos, vamos a suponer que la menstruación comenzó el 20 de diciembre y terminó el 23, el 24, ¿no es cierto? Bueno, si esa primera menstruación fue el 20 de diciembre, uno lo que hace es contar 10 días, nos vamos al 30 de diciembre y le restamos 3 meses. O sea, ¿cuándo van a ser nuestro bebé? Van a ser seguramente el 30 de septiembre. ¿Se entiende? Es primer día de la última menstruación, sumarle 10 días, más allá de cuánto haya durado la menstruación, y a eso restarle 3 meses. Entonces, comenzó la menstruación el 20 de diciembre, contamos 10 días, 30 de diciembre, le restamos 10 días, le restamos 3 meses y estamos en la fecha probable del parto, que sería el 30 de septiembre. Siempre que hablamos de un embarazo normal. Bien, una vez que ya tenemos la certeza de que hay un embarazo en curso, hacemos la consulta con el obstetra. El obstetra, recuerden que es el que va a controlar el embarazo. Uno tiene que, obviamente, elegir a su obstetra. Estamos hablando de un primer embarazo donde todavía no ha tenido contacto con ninguno. Lo elige por referencia, por recomendaciones de la hermana, de la amiga, de la prima, por el nombre, en fin, hay muchas maneras de elegir, por la confianza que le genera al médico, y se genera esa primer consulta. En esa primer consulta se genera una relación muy especial. Se genera como un contrato, ¿no es cierto?, como un contrato entre las dos partes. Es lo que se llama el consentimiento informado obstétrico, que uno lo debe firmar en el momento de la primera consulta. ¿Qué quiere decir ahí? Es un consentimiento donde el médico le pone todas las condiciones para que él lo pueda atender tranquilamente y donde la futura mamá se compromete, ¿no es cierto?, a cumplir y seguir las recomendaciones, siempre y cuando también, o sea, las dos partes tienen que cumplir. Si esa relación médico-paciente en algún momento sufre un quiebre, entonces la relación obviamente se deteriora. Y bueno, ahí uno ya tiene que pensar en otra posibilidad. Lo que uno no debe hacer es consultar a 4 o 5 obstetras, no hacer la consulta, en fin, uno va buscando a lo mejor 1 o 2 hasta que encuentra a la persona que realmente le satisface o que cumple con las inquietudes o aspiraciones que tiene la futura mamá, ¿no es cierto? Entonces, hace esa primera consulta diciendo, bueno, tengo un atraso menstrual, me hizo un EVA test, el médico le va a explicar cómo es el embarazo,
las posibles complicaciones que puedan surgir, le va a pedir seguramente ese análisis que yo le decía, que era la subunidad beta, y vamos a comenzar con los controles periódicos. En épocas normales, no de pandemia, el control de una embarazada debe ser una vez por mes. O sea, desde que se entera que está embarazada, va programando una visita mensual para ir controlando el embarazo y más o menos hasta que se arrime a la fecha probable del parto. Cuando la fecha cercana del parto o de la cesárea, si es programada, ya está definida, ahí las consultas se van a hacer seguramente más frecuentes, a veces hasta semanales. Todo depende de cómo concurrió, de cómo fue el embarazo, de cómo progresó, ¿no es cierto? ¿Qué se hace en el contenido de esa visita a los tetra? No es una visita de cortesía, ¿no es cierto? Uno conoce a los tetra y también el obstetra va conociendo a su paciente, sabe si es una buena paciente, si es cumplidora, si está siguiendo las normas que le marcó, las recomendaciones, le va a controlar el peso. En cada control, en cada visita le va a controlar el peso, le va a tomar la presión, le va a medir lo que se llama la altura uterina para ver cómo va creciendo el bebé. Le va a preguntar si tiene antecedentes, si hay algunos antecedentes familiares. Le va a pedir todos los primeros análisis, el primer screening que se llama, donde le pide una serie de análisis, no solamente los de rutina que se hace a toda persona, sino de posibles enfermedades que haya tenido la mamá, lo que se llama en su momento el TORCH, o sea, toxoplasmosis, Chagas, BRL, citomegalovirus, o sea, saber qué enfermedades tuvo la mamá y qué enfermedades no tuvo, porque sabe entonces que esas enfermedades que la madre todavía no tuvo le pueden ocurrir durante el embarazo y el obstetra sabe a qué se está exponiendo, ¿no es cierto? Sabe y a qué está exponiendo a ese bebé. Entonces se inicia todo con el diagnóstico del embarazo, con los primeros estudios y no hay que apurarse por la ecografía. No hay que apurarse, porque habitualmente lo primero que uno quiere hacer es una ecografía. Y a veces el embrión, o sea, ya que tiene vida, ¿no es cierto? A veces no se ve enseguida, tiene sus tiempos. Entonces hay que saber interpretar lo que le dice el médico, hay que tener paciencia y hay que hacerle caso a todas las recomendaciones porque son todas, fíjense que vamos a transitar 9 meses juntos prácticamente, entonces tiene que haber una muy buena relación, no ocultar información, tiene que haber una muy buena comunicación entre la futura mamá y su obstetra. Es lo más importante, o sea, la relación médico-paciente. Obviamente que también es importante que en las primeras consultas, por lo menos, y si es posible en la mayoría, esté presente el futuro papá, sea la pareja, sea el esposo, en fin, independientemente de la relación que tengan. ¿Por qué? Porque el papá también tiene que ir comprendiendo que van a haber muchos cambios, sobre todo en una pareja que estuvo varios años, 3, 4, 5 años, planificando un embarazo y que estuvo acostumbrada a convivir durante 4 o 5 años sin una tercera personita que se va a venir a meter ahí en el medio, no es fácil, es complicado. Es complicado porque, créanse o no, esa persona viene y se mete como una cuña entre un matrimonio que no estaba acostumbrado a estar con chicos y realmente se generan crisis importantes. Entonces es importante que el padre o el futuro papá también vaya participando de las consultas, no solamente de la primera ecografía, ¿no es cierto? Que es muy lindo ver cómo se mueve, ver las facciones que tiene el bebé, pero lo importante es el acompañamiento, y si no puede ser en el consultorio, el acompañamiento en la casa, ayudándole en las tareas y en todas las actividades que tenga que hacer la mamá. Esto se repite todos los meses, o sea, el médico todos los meses le tiene que tomar la presión, todos los meses le tiene que tomar la altura del útero para ver si está creciendo bien. El peso tiene que pesarla, es muy importante. Después vamos a hablar de cuánto tiene que aumentar una mamá de peso en el
el embarazo. Se considera que un aumento normal, pero no se asusten también por ahí por la cifra que le voy a decir. Lo que debe aumentar una persona más o menos desde que inicia hasta que termina el embarazo son entre 9 y 12 kilos. Obviamente que tenemos mamás que aumentan 20, 25 kilos, después lo van a recuperar, y también están aquellas que se cuidan demasiado y no aumentan nada, aumentan muy poco. Tampoco es bueno, los dos extremos son malos. Si aumenta demasiado de peso, nos vamos a encontrar con que el bebé puede tener problemas porque la mamá puede tener una diabetes gestacional, puede tener una hipertensión arterial, y si no aumenta de peso, es un bebé que por ahí no está lo suficientemente bien nutrido. Entonces hay que mantener un equilibrio, no asustarse, y seguramente a más de uno le habrá tocado, y esto no me lo van a poder negar, las que ya fueron mamá, que un tirón de oreja de su obstetra cuando aumentó un poquito más de la cuenta, seguro que hubo, ¿no es cierto? Bien, vamos a hablar, ya que estamos en esto, también de la alimentación de la madre. La alimentación de la madre tiene que ser sana. No es que la mamá tiene que comer más porque está embarazada. No, tiene que comer bien. Tiene que comer lo que comía normalmente, pero tiene que ser una comida de buena calidad. Cuando yo digo de buena calidad no me estoy refiriendo a marcas, no me estoy refiriendo a platos especiales, me refiero a cómo tienen que estar distribuidas las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un 100% de la alimentación, el 15% más o menos tiene que ser dado por las proteínas. Cuando hablamos de proteínas hablamos de la carne, las legumbres, hablamos de las frutas, de las verduras. Más o menos un 60% tiene que ser hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque proporcionan muchas calorías. Y ahí nos queda un 20% que es lo que corresponde a las grasas, que son necesarias, pero también no excederse. Entonces, una mamá puede comer tranquilamente eso y tiene que evitar comidas muy especiales, por ejemplo, comidas muy condimentadas, comidas compuestas, en fin, comidas que pongan en riesgo la posibilidad de una intoxicación o comidas muy saladas. También ojo que va a depender esto de lo que le diga a los tetras. Si una mamá comienza su embarazo y comienza con algo que se llama diabetes gestacional, va a tener que cuidarse mucho en la alimentación porque es una mamá que va a aumentar mucho de peso y eso puede ser perjudicial para el bebé. Y también por ahí va a tener que comer sin sal si hace una hipertensión arterial. Se llama hipertensión arterial inducida por el embarazo. O sea, la mamá nunca tuvo hipertensión, la mamá nunca tuvo diabetes, pero la situación del embarazo genera esto. Pero también es bueno que sepan que habitualmente, superado el embarazo y producido el nacimiento del bebé, nos encontramos con que la mamá vuelve a su normalidad, desaparece probablemente su hipertensión y desaparece también su diabetes. Entonces, alimentos de buena calidad, bien repartidos, y acá es importante hacer las comidas normales y a veces hasta es necesario, digamos, acuérdense que en la medida en que va creciendo la panza, que va creciendo el útero en realidad, es como que el estómago se va comprimiendo, entonces la mamá tiene menor capacidad, el estómago tiene una menor capacidad gástrica. Entonces por ahí es conveniente comer más veces, menos cantidad. En vez de pegarse un atracón de un plato de fideos, bueno, comer un poquito de ensalada con un poquito de fideos y después, en todo caso, a las 3 horas hacer otra comida y así uno puede ir llevándola. Entonces, porque lo peor, lo que pasa con la embarazada es que como la mayoría dejan de trabajar o están en reposo, tienen mucho tiempo ocioso, como ahora que estamos en cuarentena, que todos estamos comiendo un poco más de la cuenta, ¿no es cierto? Estamos aburridos de mirar televisión, de escuchar las mismas noticias, que el coronavirus, que esto, que el problema socioeconómico, que el problema del aislamiento, y bueno, uno cuenten cuántas veces van a la heladera. Entonces en la heladera es bueno tener yogur, es bueno tener frutas, es bueno tener mucha ensalada, y la embarazada tiene que tomar 2 a 3 litros de líquido por día. Eso, recuerden, es muy importante porque la futura mamá tiene que estar muy bien hidratada
y también el líquido es necesario para el bebé. Bueno, vamos con más o menos con la alimentación. Después ustedes podrán agregar las cosas que en base a su experiencia, así aprendemos un poco también, y también las recomendaciones que podamos escuchar. ¿Cuál es la vestimenta que tiene que tener una mamá en la medida, una futura mamá en la medida que va avanzando su embarazo? Traten de usar, por supuesto, adecuarse a la temporada que estamos cursando. Hoy estamos viviendo algo muy especial, ¿no es cierto? Estamos en abril y está agradable, no está frío. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero que desde que estamos en esta cuarentena, como que afuera todo cambió, no solo porque no hay gente. No estoy hablando de eso. Si ustedes miran, el río está calmo todo el día, tiene pocas olas, el aire, hay un silencio total, los pájaros como que salieron más libres, están más liberados, o sea, hay un cambio ambiental tremendo. Evidentemente, las personas le hacemos mucho mal al medio ambiente. Se habrán dado cuenta de que hay menor contaminación, obviamente no hay tantos autos, o sea, como que la ciudad está tranquila, no en el sentido de la gente, sino también de su medio ambiente. Entonces uno tiene que, la vestimenta de la embarazada se va a adaptar obviamente a la temperatura y a la estación que estamos, pero hoy por hoy lo que tiene que quedar en claro es que la vestimenta tiene que ser cómoda, tiene que ser holgada, tiene que ser cómoda para que no le comprima las caderas, no le comprima el abdomen, no les comprima los senos, porque los senos empiezan a crecer durante el embarazo, porque pues, se están preparando para la época de dar de mamar. Entonces tiene que ser ropa holgada, en esta época ropa clara, y no nos olvidemos de paso que como estamos con el tema del dengue, tratar de cubrir lo mayor posible, ¿no es cierto? Siempre mangas largas, las faldas un poco más largas, tratar de cubrirse, de no exponerse, porque tampoco pueden llenarse de repelente todo el día porque no es lo mejor para la embarazada, ¿no? En cuanto a la higiene personal de una futura mamá, sea un embarazo de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 8 meses, un baño diario. Con la temperatura de la ducha, de la lluvia, tiene que ser templada. No son buenos esos baños. El baño tiene que ser de entre 7 a 10 minutos y con agua templada, fresquita, tibia, digamos. No tiene que ser ese baño que uno se da a veces cuando llega cansado y se dice, me voy a dar una ducha bien caliente, así me relajo un poco. Eso no es bueno para el bebé ni es bueno para la embarazada, ¿cierto? Entonces, una ducha de 7 a 10 minutos con agua templada está perfecto. Con eso alcanza. En cuanto a la higiene genital, se sigue con la higiene adecuada, como siempre. Traten de no usar o usar lo mínimo indispensable el bidet. ¿Por qué? Porque el bidet es una fuente de contaminación, cada vez se usa menos, ¿no es cierto? Se usan más los duchadores, esos portátiles, se usa una jarra de agua, ¿no es cierto?, donde uno se puede ir tirando y limpiando de arriba hacia abajo. La idea es no meter el chorro del bidet en los genitales de la mamá, de la futura mamá, porque hay gérmenes que pueden estar en la zona genital y que pueden meterse, ¿no es cierto?, y generar alguna infección con, por supuesto, no muy buenas consecuencias. Bueno, ¿puede esta señora, esta futura mamá que tiene un bebé ahí en su vientre, puede hacer algún tipo de gimnasia, de ejercicio? Sí, puede hacerlo. Puede hacerlo, tiene que contarle a su médico, tiene que preguntarle a su médico y le va a decir cuáles son las que puede hacer. Por supuesto, de a cómo va yendo el embarazo, porque hay embarazos que van fenómenos, ¿no es cierto? El embarazo, partamos de la base que el embarazo es una situación fisiológica, no es una enfermedad. Si se complicó, perfecto, se agregan enfermedades, pero el embarazo es algo natural, es algo fisiológico, como lo debe ser un parto. Ahora, por supuesto, si se agrega la hipertensión, la obesidad, la diabetes o alguna otra enfermedad, salimos de este carril. Entonces, ¿qué tipo de actividades pueden hacer las mamás de acuerdo a la etapa del embarazo que están cursando? En el primer trimestre, que es donde el bebé se está formando y se está aprendiendo, se está agarrando, digamos, es donde hay que tratar de no hacer actividad física.
En el segundo y en el tercer trimestre se pueden hacer actividades, siempre tratando que sean actividades livianas, ¿no es cierto? Se puede andar en bicicleta, se puede caminar, se puede hacer un poquito de aeróbic, se puede hacer un poquito de danza también. No hay que hacer grandes esfuerzos, obviamente que no estamos hablando de ir a un gimnasio y tratar de bajar peso, no, todo lo contrario. Es más, hasta uno puede perder un embarazo si el ejercicio no está bien controlado. Hemos visto muchas personas que tienen condiciones especiales que por ahí hasta 2 días antes del parto están haciendo flexiones. Bueno, pero no es la rutina. No es la rutina y manéjenlo cada uno con las indicaciones de su médico, ¿no es cierto? Y también me preguntaban la otra vez algo que hoy no es posible. Hoy nadie viaja por el tema de que no hay vuelos de cabotaje, no hay vuelos internacionales, no hay transporte de media y larga distancia, entonces, pero igual tenemos que hablar de los viajes. ¿Podría viajar en condiciones normales una mamá embarazada? Sí, podría viajar. ¿Podría viajar en avión? Puede viajar en avión. Lo que tiene que saber es que si una mamá en épocas normales va a hacer un viaje largo de 6-8 horas en un avión, sabe que se expone a determinados virus, a un virus de la gripe, a un virus sincitial respiratorio. ¿Por qué? Porque la cabina del avión con el tema de la presurización es un lugar de muy fácil contagio. Bueno, así como viajó el coronavirus, ¿no es cierto? Así viajan también otros virus que no son tan malos como este, pero que pueden alterar o generar problemas en el embarazo. Así que viajes con el consentimiento de su médico y hasta determinada etapa. Yo le diría que entrando a las 34, 35, 36 semanas, o sea, cuando falta un mes para terminar el embarazo, ya no hay que viajar. Y si hay que viajar y viajar al exterior, por ejemplo, uno se va a decir, bueno, voy a hacer un viajecito porque después tengo que empezar a atender a mi bebé, viajar con un buen seguro de viajes, porque el bebé puede nacer en otro país y los números son distintos, son muy distintos. No es lo mismo un parto, lo que cuesta un parto acá en la Argentina a lo que cuesta un parto en cualquier otro país más desarrollado que nosotros. Estamos hablando de diferencias muy importantes y sustanciales, ¿no? Bien, estamos entonces prácticamente llegamos hasta los viajes, ¿no? Bueno, sigamos un poquito más. Un tema que me preguntaron y bueno, con la hora estamos ahí, pero podemos comentarlo más o menos y con esto, bueno, después nos vamos a un corte. Me preguntaban si se podían tener relaciones sexuales en el embarazo. Si el embarazo es normal, está cursando sin ningún tipo de problemas, las relaciones sexuales son normales, ¿no es cierto? Por lo menos después del primer trimestre y hasta un tiempo antes, digamos un mes antes del nacimiento. En otro momento, si hubieron pérdidas, hubieron contracciones, hubieron hemorragias, bueno, es preferible evitar, ¿no es cierto? Porque pueden inducir un nacimiento prematuro, un parto prematuro, con las consecuencias que ello acarrea. Bueno, lo que yo les decía hoy, mire, llevamos media hora, tenemos que hacer el primer corte y de las 30 preguntas que más o menos yo había tomado, hablamos de 10. O sea, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Igual lo seguiremos en el próximo programa, pues yo creo que hablar de esto es importante. Así que recuerden, estamos haciendo recomendaciones en el embarazo normal, ¿no es cierto? Normal y en épocas de no pandemia. Y después, si nos queda un tiempito, vamos a hacer un repasito de cómo se controla también el embarazo hoy en tiempo de pandemia. Así que ténganos 2 minutos de paciencia, en un par de minutos volvemos. Ya estamos.